Muy buenas tardes, muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Espero que todo concurra bien por allá. Y bueno, ya sé que hay aquí muchísima gente de muchos países y os quiero dar lo primero la bienvenida a todos y lo segundo las gracias de verdad, las gracias de corazón, con la mano en el corazón, porque ahora os voy a comentar un poquito más sobre el contenido que vamos a desarrollar. Pero antes de nada quería daros esas gracias, esas primeras gracias, agradecimiento eterno por estar aquí, gastar este ratito que vamos a pasar, que yo creo que va a ser muy productivo para todos. Para mí el primero. Este webinar se denomina, como título tiene, Entrenamiento de la Fuerza en Niños y en Adolescentes, y lo vamos a desarrollar en este formato 100% online. Vamos a ver. Bien. Antes de nada, siempre, la verdad que no soy mucho de frases, pero quise buscar una frase especial que de alguna forma representara y explicara por qué estamos aquí y hacia dónde pretendo ir con esto del entrenamiento en niños. Y me gustó mucho esta, de este gran conocido Albert Einstein, que frasea de la siguiente forma: la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión persistente. ¿Y por qué pongo esto? ¿Por qué quiero explicarme o quiero iniciar mi charla con esta frase de Einstein? Porque si me paro a pensar hace 10 años, prácticamente que es cuando empecé a realizar mi tesis doctoral, las primeras investigaciones sobre entrenamiento, sobre movimiento, actividad física en niños, prácticamente cuando hablaba con la gente, muy poca gente me hablaba de entrenamiento de fuerza en niños o simplemente de actividad física en niños. Como que existía un desconocimiento y una desinformación general muy acuciada. Y yo por aquel entonces me preguntaba qué debo de hacer o qué podría hacer para que esto cambiara. Hoy, 10 años después, prácticamente desde que inicié pues todo este tema de investigación, esta línea de investigación, y desarrollé mis primeros estudios durante la tesis doctoral, pues la verdad que estoy muy ilusionado, muy contento, porque veo que estamos aquí un grupo de personas muy diversos, de muchísimos países, de muchísima diversidad a nivel profesional y con muchísimas inquietudes. Y eso la verdad que es verdaderamente ilusionante, porque no sabemos lo que está por venir, pero lo que tengo claro es que estamos dando los primeros pasos. Los primeros pasos creo que se iniciaron allá por esos años y poquito a poco, con diferentes acciones, ya sea pues escribir un libro, publicar un artículo, hacer este webinar, estamos avanzando. Y por lo menos es mi sensación, y de verdad lo digo de corazón, estoy súper ilusionado de estar aquí con todos vosotros, porque creo que algo estamos cambiando y ahora sí que cuando hablo con la gente me dicen: bien, yo estoy haciendo entrenamiento con niños, yo tengo a niños y promuevo el ejercicio, el movimiento, y veo que estas prácticas están mucho más normalizadas en la sociedad. Estamos desmontando poquito a poco mitos del pasado, y hablo del pasado porque creo que para mí muchos quedaron en el pasado, y de verdad estoy muy contento con el avance en esta línea, en este tópico que vamos a desarrollar hoy de entrenamiento de la fuerza en niños y en adolescentes. Así que gracias. Sé que es muy reiterativo, pero es de bien nacido ser agradecido, y yo siempre lo he sido, y de verdad que así me siento, muy agradecido de que estéis aquí gastando este buen rato conmigo, y de verdad que creo que os voy a aportar muchísimo, y a partir de aquí vamos a mantener una comunicación seguro bastante constante. Por presentarme, porque sé que es posible que algunos no me conozcan, gente del extranjero especialmente, también gente aquí a nivel nacional que de alguna forma a lo mejor han adquirido mi libro o han leído algo, pero no me conocen personalmente a nivel de currículum. Y más allá de dar la información de mi currículum, que creo que tampoco tiene muchísima relevancia de los estudios que he tenido, sí que un marco general es importante, y también que tengan mi contacto personal, aquí mi correo, evilla@ugr.es, por si necesitan algo más a nivel particular. Por otro lado, bueno, soy profesor titular de la Universidad de Granada en un departamento que se denomina Educación Física y Deportiva, y soy doctor en biomedicina, una rama más sanitaria relacionado con la educación física, y mi tesis doctoral fue sobre salud en niños, condición física y salud en niños y adolescentes. He realizado diferentes formaciones de posgrado y actualmente trabajo y de manera muy activa en diferentes revistas científicas, extranjeras y nacionales, y principalmente lo que quería aquí es mostrar un poco que mi recorrido, tanto a nivel académico como a nivel profesional, porque he trabajado, pues como muchos de vosotros, como entrenador personal, como monitor de fitness, entrenador en diferentes clubes, profesor de educación física, prácticamente he tocado todas esas áreas, pues quería de alguna forma que vierais que todo mi recorrido va asociado, va relacionado con este área de ejercicio físico en niños
y en adolescentes. El propósito de este encuentro, de este evento, es que conozcan las principales actualizaciones existentes sobre entrenamiento de la fuerza en jóvenes. Soy consciente de que en un webinar de 1 hora no tenemos tampoco todo el tiempo que querríamos para profundizar demasiado, pero creo que he comprimido la información con bastante criterio y creo que les va a servir de mucho el contenido, y una vez que terminen van a ver qué cantidad de información van a aprender hoy día o van a refrescar en muchos casos. Como decía al inicio, vamos a dejar el turno de preguntas para el final, para tener ahí un espacio de convivencia común en el que puedan ustedes expresarse. A mí me encanta eso, y que podamos entre todos hacer una crítica constructiva y ayudar a que este área siga progresando. Y por último, bueno, os recomiendo por supuesto que os quedéis hasta el final, porque hay siempre algunas sorpresillas que, como sabéis, los que ya me conocéis más, siempre dejo al final y que de verdad quiero que las disfrutéis y que estéis en ese momento. Así que si tenéis algo que hacer, os recomiendo incluso que os vayáis, pero dejéis encendido y volváis, porque el final promete. Bien, el índice de la charla del webinar de hoy son estos 3 puntos, que no me voy a detener demasiado. Voy a intentar justificar la edad pediátrica y el entrenamiento. Vamos a hablar de algunos hallazgos sin profundizar mucho en estudios, porque sé que, bueno, son esta hora y un viernes, se puede hacer algo pesado, estar visualizando diferentes estudios, resultados, etcétera. Así que me voy a centrar simplemente en los resultados y conclusiones que yo he visto después de leer estos estudios. Y algunas propuestas prácticas de entrenamiento de la fuerza a nivel infantil, que creo que pueden ser recomendables a la hora de practicar ya desde mañana, coger este webinar y sacarle provecho desde mañana en sus sesiones, en su patio de colegio o en su centro de entrenamiento. Siempre me gusta iniciar con algunas fotos y algunos vídeos de niños entrenando la fuerza. Quizá no sean los mejores ejemplos, pero sí son ejemplos, y por eso los pongo aquí en el inicio de la presentación. Esta Rory Van se considera la niña más fuerte del mundo, y es curioso cuando se habla de fuerza porque se le considera la más fuerte porque realiza 2 movimientos, que son el movimiento de snatch, la arrancada, y el clean and jerk, con un peso aproximado entre 60 y 80 kilos respectivamente, y es la más fuerte del mundo tanto en su categoría como también en las demás categorías de niños, tanto en niños como en niñas. Tiene una fuerza descomunal, una potencia descomunal, y con esto quiero mostrar también, con este vídeo que voy a mostrar ahora a continuación, que existen también casos que son excepcionales, que no tienen por qué ser nuestros hijos, pero que existen. Y esta niña no ha tenido ningún tipo de lesión, no ha tenido ningún tipo de problema de crecimiento, y como podéis ver está bastante saludable. Vamos a ver aquí si funciona este vídeo. Sí, parece que sí. Realizando algunos movimientos halterófilos, olímpicos. Su padre es el entrenador. Esta niña realiza también gimnasia, aparte de este tipo de entrenamiento. Gimnasia deportiva con su propio peso corporal, realizando diferentes elementos. Vemos la técnica, que está muy depurada. Desde prácticamente los 5 o 6 años ya empezó a este tipo de técnicas de entrenamiento. Y por supuesto esto es una excepción que tiene una parte genética, una parte de experiencia, de práctica, pero vean la niña sin ningún tipo de problema aparente, sin ninguna tristeza. Ella de hecho denota felicidad en las entrevistas que le hacen, dice que le encanta entrenar, que le encanta realizar diferentes prácticas de actividad física. A mí me parece increíble la técnica, los patrones motores tan bien desarrollados. Y obviamente esto hay detrás un entrenamiento, una experiencia, una genética a la que no todos pueden llegar. Por otro lado, tenemos otros ejemplos a los que siempre me gusta mostrar, digamos, los diferentes flancos, las diferentes líneas, y estos son, como digo, siempre extremos. Nunca, o a mí al menos, no me gustaría ver a mi hijo así, porque es algo, creo, antiestético para esta edad. Este Richard Sandrak, y es el pequeño Hércules, es considerado el pequeño Hércules, tiene diferentes reconocimientos y premios en su etapa infantil. Fue capaz de realizar, tiene un récord Guinness incluso, de caminar realizando el pino con una pelota con peso entre las piernas, y es una verdadera bestialidad cuando se ven estas abdominales, este cuerpo fibroso, a lo que puede llegar realmente un niño, ¿no? Pero ahora comentaremos qué me parece o cuál es mi opinión personal sobre estos casos extremos. Este chico es actualmente actor de reparto en diferentes películas, es este de la derecha,
Y para que vean que muchas veces lo que se hace en la infancia luego se puede revertir en la etapa adolescente, incluso en los adultos. Y en este caso, así es. Es una persona adulta, aparentemente sana, pero que para nada tiene ya ese nivel estético que tenía cuando era niño. Giuliano Store, también del libro de los Guinness, igualmente hizo esa caminata de 10 metros con pelota de peso entre las piernas. Es increíble, este niño lo habrán visto seguro por diferentes cuentas de redes sociales, por internet, si googlean un poco, y también tiene una estructura, una composición corporal bastante extrema, digamos. Aquí hay una evolución a lo largo de los años, desde más pequeñito en la primera foto hasta un poquito más mayor en la última, y lo único que se sabe en la actualidad es esto, y es que actualmente tiene 14 años y le gustan los gatos. Aquí está con su hermana y fijaos la complexión cómo ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, aquí me paro siempre a pensar, muchas veces creemos que en poco tiempo el niño va a cambiar de manera extrema por ir 2, 3 sesiones al gimnasio. Vemos que esto no es cierto, que se necesitan años de práctica, años de entrenamiento, aparte de una buena genética para que existan cambios aparentes en la estética. Sin embargo, a nivel de salud, se sabe que este niño, que aquí aparentemente está delgado, va a tener un corazón más saludable, unos huesos más saludables y una estructura musculoesquelética, muchísimo más saludable. Otros ejemplos bastante trágicos, como este niño, Katonov, el cual murió a los 21 años por un fallo renal. No sabemos tampoco mucho más ni las causas, pero obviamente se denota una obesidad mórbida en este caso y probablemente fue uno de los motivos por los que comenzó a realizar este tipo de prácticas extremas, pero parece que hubo algún fallo asociado a este sobrepeso en esta etapa infantil. Rusei Mai, también lo conocerán, este chico chino que es el denominado el pequeño Bruce Lee, ¿no? También una complexión física impresionante, más la quisiéramos más de uno. Sin embargo, luego cambia mucho el cuerpo, sobre todo en el paso a la adolescencia se pierden mucho este tipo de estructuras. Ha sido todo un show, ha salido muchísimos shows televisivos, al igual que Arad Hossein es un chico iraní, se denomina el culturista iraní, también con una complexión impresionante, realiza fútbol, lo habrán visto seguramente y le invito a que miren por internet y sigan la cuenta. Es impresionante, pero lo más impresionante es que han acusado recientemente a los padres de explotación infantil por subir diferentes vídeos y que estos vídeos lleven detrás pues una rama, digamos, una malla de marketing para vender diferentes tipos de productos, etc. Entonces hay que tener cuidado con los extremos y tenemos que tener muy en cuenta que no estamos hablando de esto, o al menos en mi opinión y con los estudios y los años que llevo, no estoy hablando de esto cuando hablo de entrenamiento o entrenamiento de fuerza en la etapa infanto-juvenil. Por eso les pregunto, ¿esta es la orientación que buscamos en el entrenamiento con niños y adolescentes? No, no es así. Desde mi punto de vista, y así lo han evidenciado un montón de estudios científicos, ya desde mi tesis doctoral leí algunos, hay que tener en cuenta factores como el entorno familiar, factores psicológicos, maduración. La práctica debería de estar supervisada por profesionales, muchos como ustedes, maestros, entrenadores, educadores físicos, que verdaderamente sepan lo que están haciendo, porque al igual que en los adultos, la prescripción del ejercicio debe ser adecuada. Y, por supuesto, debería de tener una orientación lúdica y adaptada al contexto. Y el contexto significa que si un niño quiere perder peso, el objetivo será entrenar fuerza para perder peso. Si un niño quiere llegar y divertirse a través del juego, el objetivo deberá ser ese y no otro. Porque, y ya contextualizando un poquito más esta temática, este tema, comentar que cada año mueren como mínimo 2,6 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso infantil. Y los datos siguen creciendo, siguen evolucionando de manera positiva, y digo positiva de manera no inversa, totalmente negativa, ya que en el año 2025 parece que va a aumentar hasta 70 millones la obesidad infantil en el mundo. ¿Y qué hacemos nosotros para revertirla? Seguimos recomendando realizar 10.000 pasos, realizar 15.000 pasos, que está genial como un complemento, pero las prácticas deben de ser intensas, de intensidad moderada, vigorosa, ahora lo vamos a ver, y deben de tener una intensidad y duración adecuada. No es suficiente con andar, no es suficiente con caminar a la escuela, no es suficiente con jugar en el parque, sino que los chicos deben de tener un estresor, y ese estresor, muchas veces hablando de manera positiva, puede ser este entrenamiento de la fuerza.
Siempre pongo estas diapositivas porque me encantan y son pinturas de Peter Bruegel, de los niños jugando en el año 1560. Se ven niños jugando con ruedas, saltando, muy propio de aquella época, también de la época de juventud de muchos de nosotros, y muy diferente a la época actual. Si esta pintura de Peter Bruegel la lleváramos a la actualidad, veríamos esto: niños en sus casas, jugando con la tablet, jugando con los móviles, con las pantallas. Debemos delimitar este tiempo de pantalla, que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado aproximadamente de antes de los 2 años, no tocar o no tener ningún tiempo de pantalla, y hasta los 5 o 6 años ampliar quizá alrededor de 1 hora, 2 horas. Horas y frecuencia que se está prácticamente quintuplicando en la mayoría de los casos, en la mayoría de los países. También niños en estas pinturas del 1900 de Joaquín Sorolla, que es un pintor español, se ven muy fibrados, con un porcentaje de grasa corporal muy bajo, una masa muscular bastante considerable, muy diferente a lo que vemos en la actualidad, ¿verdad? En las películas de Disney, que ya hemos normalizado, la sociedad ha normalizado, como todas estas películas, donde cuando vemos a estos chicos, porque son esos niños y adolescentes, tienen un sobrepeso que, como digo, muchas veces normalizamos y no le damos importancia, y tiene muchísima importancia porque estos chicos quizás sean obesos, metabólicamente sanos, pero en la mayor parte de los casos, en la actualidad y en la realidad, no es así. Esta obesidad infantil, aquí tenemos el mapa a nivel mundial, va creciendo a lo largo de todos los años, y ya digo, los últimos 50 años es creciente, más aún ahora acuciada por la actual pandemia de COVID-19. Y aquí quería mostrarle también las trayectorias, no hace falta que miren demasiado el gráfico, yo se lo explico de manera muy sencilla, de actividad física moderada vigorosa a largo plazo. Lo que se muestra en este gráfico es la actividad, los niveles de actividad física que hacen tanto niños como niñas a lo largo de los diferentes años, desde los 3 años hasta los 19. Vemos cómo va decreciendo, va bajando el nivel de actividad física prácticamente en todos los países, en todos los estudios. ¿Y cuál es el punto clave, el punto donde ya se nota muchísima bajada de estos niveles? Pues es alrededor de los 9, 10 años, tanto en niños como en niñas, y en el caso de las niñas es muchísimo mayor que en los niños. Este descenso de actividad física en las niñas es mucho más acuciante, es mucho peor, mucho más grave que cuando lo comparamos con los chicos. Como vemos aquí, es una muestra poco despreciable de 22.000 sujetos en diferentes estudios, en este estudio longitudinal de 2019. Lo mismo pasa cuando vemos estos diagramas de dispersión, que pueden parecer algo raro, pero vemos en los puntos verdes a niños y en los puntos claritos a niñas, en los puntos amarillos, y donde se ve la diferencia que existe en cuanto a descenso de actividad física, de niveles de actividad física, de un año a otro. Por ejemplo, vemos que los círculos son muy grandes, entre 9, 11 y 12 años, y eso significa que esos son los años en los que existe más cambio entre un año y otro en cuanto a niveles de actividad física. Como digo, la etapa preadolescente, 8, 9, 10 años, y en el caso de las niñas, 8, 9, un poquito antes, es la etapa más peligrosa y en la que tenemos que tener muchísimo más pendientes, debemos de estar mucho más pendientes de estrategia para promocionar esa actividad física. Lo mismo pasa con la masa muscular, o en este caso con la fuerza muscular, que es una capacidad física que por todos es conocida. Se ha evaluado también con estos estudios que se llaman Tracking Trajectories, que son estudios de tendencia o de trayectorias, y vemos en el inicio del gráfico 1985 y en el final 2017. Y eso es porque se ha evaluado a la misma muestra de participantes en el año 1985 y a lo largo del tiempo en diferentes puntos. Es otro estudio longitudinal o de tendencias. ¿Qué es lo que nos dice el estudio básicamente, para aclararlo de manera súper sencilla? Pues no es más que aquellos niños que tenían buena fuerza muscular en 1985 preservaban esa fuerza muscular a lo largo de los años, y en 2017, cuando se les evaluó, incluso aumentaron un 13,3%, sería la línea verde de arriba. En el caso de abajo, la línea amarilla, lo que vemos es que aquel grupo de niños que en 1985 tenía una baja fuerza muscular, disminuyeron hasta un 26,9% su fuerza muscular a lo largo de los años cuando se le evaluó en 2017. ¿Y qué nos viene a decir esto como mensaje? Pues que lo que hagas de pequeño, verdaderamente a nivel de capacidad física, y hoy estamos hablando aquí mucho de la fuerza muscular, tiene muchísima importancia, porque lo normal es que se preserven esos niveles de fuerza muscular a lo largo de los diferentes años.
Esto no pasa con todas las capacidades físicas. Y aquí vemos algunas como, por ejemplo, la flexibilidad, que al parecer, según este estudio, en otros no es así, disminuye a lo largo de los últimos años, tanto en niños como en niñas. Esto pasa también con la capacidad cardiovascular, que ha empeorado en los últimos años en la mayoría de países, no en todos. Por ejemplo, vemos a Grecia, Bélgica, Nordirland, Italia también está ahí, que según este estudio no ha descendido sus niveles de capacidad cardiovascular. Y también lo podemos ver en la capacidad de salto, un salto de longitud que por todos ustedes es conocido, se evaluó de 9 a 15 años y se vio que en la mayoría de países ha decrecido, ha empeorado la capacidad de salto que predice la fuerza muscular de miembros inferiores entre 4 y 11 centímetros. Como digo, algo preocupante, nuestros niños hoy saltan menos y también saltan con menor calidad de movimiento, algo que a mí particularmente me preocupa muchísimo. Por último, como decía, algunas capacidades para ser algo también positivo a nivel de condición física que han mejorado. Por ejemplo, aquí se muestran los sit-ups, que es la capacidad de la fuerza y resistencia de la musculatura del centro del cuerpo o de la parte del tronco, que parece ser que entre 2005 y 2010 sí que mejoró tanto en niños como en niñas según este estudio. Bien, pero como decía, el panorama actual es muy diferente y más ahora con la pandemia que hemos tenido de COVID-19 en el último tiempo. ¿Y por qué es diferente? Pues porque percibimos menos educación física, menos actividad, más distancia social, los niños ahora se comunican menos entre ellos y se comunican más a través de las pantallas, menos socialización, más horas, en definitiva, sedentarias, dentro de la casa incluso, y peores hábitos en general de alimentación, por ese fast food o comida rápida y también poca preparación y planificación familiar a la hora de realizar las comidas de los niños. Pero esto es lo que se ve. Y hay otra parte del iceberg que no se ve y quizás sea la más importante o la cual deberíamos de trabajar, como es practicar más actividad física al aire libre con nuestros hijos, practicar más ejercicio en casa con prácticas. Ahora a través de internet hay muchísimas aplicaciones y muchísimos programas en los que se puede promover esa actividad, ejercicio físico dentro de casa, con familia, con familiares. Por supuesto, mejorar la autonomía de los chicos. Ahora los chicos parece que no pueden dar un paso sin nuestra supervisión, sin nuestro permiso. Deberíamos de dar un poquito más de autonomía y verdaderamente facilitarles o promover esas competencias digitales, que aunque creemos que son millennials y nacen ya sabiendo, no manejan del todo algunas competencias digitales, las que verdaderamente tendrían más sentido, como por ejemplo un pulsómetro, ¿no? Algo tan sencillo como controlar su frecuencia cardíaca en un niño adolescente. Por último, también intentar incrementar o controlar ese tiempo para establecer rutinas del sueño. Es muy importante el sueño también en estos jóvenes y hay unas recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud. Según la edad que tengas, necesitas unas horas de sueño. Esto lo está desvirtuando mucho el tema de las pantallas, de los móviles, cuando se llevan las pantallas y los celulares a casa y dentro de la casa, dentro del cuarto, dentro de la cama. Y por último, esa alimentación, que no debemos de perder nunca de vista, especialmente los micronutrientes y macronutrientes que se deben de controlar también en esta etapa. No se deben de dejar de lado, no es una cosa de adultos, sino que ese nivel proteico y nivel en diferentes macronutrientes se necesita también en los niños. No voy a detenerme demasiado aquí, pero sí, sobre todo para los que no son demasiado quizá de este área, que conozcan al menos cuál es la recomendación a nivel de actividad física. Sabemos que hay una actividad física moderada, vigorosa, de 60 minutos que debe de realizarte entre 5 y 17 años durante el día, durante un día, y esto se debe de repetir todos los días de la semana. O sea que tenemos una hora de ejercicio físico con una intensidad moderada, vigorosa, entre 5 y 17 años. La Organización Mundial de la Salud, dentro de esos 60 minutos, ya en 2010 nos daba la recomendación de entrenar la fuerza muscular a través del propio peso corporal, de elementos externos, del juego, como puede ser escalar un árbol, como puede ser empujar un trineo, como puede ser tener un chaleco lastrado. Cualquier recomendación de entrenamiento de la fuerza con aras, con el objetivo de mejorar la fuerza muscular de los niños. Pero es que ahora, en la nueva actualización de 2020, en el estudio publicado también con Bull y colaboradores,
también podemos ver que se sigue recomendando y de manera bastante específica el entrenamiento de fuerza en niños, ahora sí, con muchísima más evidencia de la que existía en 2010, porque hemos avanzado bastante y en el final de esta presentación voy a hacerles partícipes y que vean también cuáles son las evidencias más actuales en torno a este entrenamiento de la fuerza. Pero tenemos solo una ventana crítica. Cuando hablo de periodo crítico, hablo de periodo específico de 10 años, por decirlo de alguna forma, puede ser 11, puede ser 9, a mí me gusta hablar de los 10 años porque es un momento en el que ya pasan a la adolescencia, cambian los hábitos, cambian los comportamientos y es crucial que los chicos vean un comportamiento activo en casa, un comportamiento activo en su entorno, para coger esa línea verde que se ve arriba y no coger esa línea roja que se ve abajo en la diapositiva, de tener el ejemplo de los familiares, de tener el ejemplo de sus educadores físicos. Y centrándonos ya un poquito más ahora, ya de lleno, en este entrenamiento de la fuerza infantil, sí que me gustaría hablar un poco, aunque muchos de ustedes ya seguro que lo tienen más que superado esta fase, esta etapa, sobre los verdaderos o principales mitos del entrenamiento de fuerza infantil, que siguen acompañándonos, lamentablemente, en la actualidad y siguen acompañándonos prácticamente a diario, sobre todo cuando hablamos con gente que no se dedica a este área, supongo que estarán de acuerdo, siempre tienen esta percepción, este concepto del entrenamiento de que entrenar fuerza va a aumentar en demasía la masa muscular, va a aumentar mucho la hipertrofia del niño. Como he dicho en el inicio de la charla, esto no es así. El nivel circulante de diferentes andrógenos, diferentes hormonas en el niño no es suficiente como para hipertrofiar. Y hablo de una hipertrofia obviamente más de origen sarcoplasmático, no tanto de origen sarcomérico. Sarcomérico más relacionado a mejora de la función del músculo, que eso sí que lo mejora. Cuando hablamos de función, hablamos de mayor sincronización motora, mayor capacidad de mejorar otras capacidades y otras habilidades motrices. Eso sí se mejora con el entrenamiento de fuerza, pero no vamos a mejorar o va a aumentar demasiado la masa muscular en un niño por entrenar 3 veces en semana con juegos a través del propio peso corporal o con elementos externos como pueden ser las pesas, las conocidas como halteras. Eso también pasa con la fuerza y el crecimiento, cuando ya sabemos que Robert Malina, un investigador súper reconocido y reputado en este área de maduración, ya comentó hace años que ni el ejercicio físico, ni la actividad física, ni el deporte realizado a cualquier tipo de intensidad, a cualquier tipo de frecuencia, se relaciona con pérdida de crecimiento o problemas en el crecimiento o timing de crecimiento. Cuando hablo de timing me refiero a los centímetros que tiene que medir el niño o crecer por año. Y aquí hacía una correlación algo absurda para que entiendan que este mito no tiene ningún sentido, hablando de que si el niño cuando entrena fuerza pierde o empeora el crecimiento, probablemente el niño cuando juega al baloncesto aumente su crecimiento. No tiene ningún sentido, no existe ninguna correlación ni ninguna evidencia que manifieste esta tendencia. Además, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, siempre lo solemos asociar al entrenamiento con pesas y aquí también es algo que tenemos que cambiar el chip y ser algo más flexibles, más holísticos en este pensamiento. Entrenar fuerza es realizar entrenamiento con el propio peso, saltar incluso a la comba, aunque sé que este ejercicio es algo más aeróbico, entrenar con bandas de resistencia, entrenamiento asistido, entrenamiento con materiales inestables, con picas, con material en suspensión, resistance training, entrenamiento asistido y resistido, rope, entrenamiento más cardiovascular, incluso puede mejorar en determinados momentos con una buena pendiente la fuerza muscular del tren inferior, entrenamiento con pesas, con halteras, con mancuernas, con kettlebell, con box de salto, entrenamiento halterófilo, entrenamiento de calisténico o incluso entrenamiento con pelotas medicinales. Estos son solo algunos ejemplos de entrenamiento que podemos hacer con niños, con adolescentes, siempre y cuando adaptemos los criterios generales y las bases del conocimiento científico que ya tenemos en este área. Para ello les emplazo a que vayan a una de las diapositivas o uno de los posts que posteo por Instagram. Es de los 9 mitos de entrenamiento infantil más sonados. Ahí tienen mi cuenta por si quieren acceder o todavía no han accedido a la misma. Y ahí se define cada uno de estos mitos de manera más detallada. Porque nuestra sociedad está dividida y esto es algo de lo que tenemos que ser totalmente conscientes. Existe una parte de la sociedad que sí que va a promover que los niños se suban a los árboles, que los niños realicen movimiento, que los niños sean autónomos, pero lastimosamente la mayor parte, y aquí quizá
tendríamos que decantar la curva hacia esa parte. La mayor parte de familiares, de padres y madres, más aún cuando no son de este área de actividad, de movimiento, intentan limitar y son muchas veces esos padres observadores o padres que meten al niño en un globo y de alguna forma lo protegen o lo sobreprotegen del movimiento. Y esto puede generar muchísimos problemas a corto, medio y largo plazo. Y pongo el ejemplo aquí de los ultraprocesados a nivel de niños, que todos le hemos dado uno de estos ultraprocesados a nuestros niños. La clave aquí está en la frecuencia, en no dárselo todos los días, en no generar un hábito en el niño y que el hábito sea todo lo contrario, moverse, generar prácticas de movimiento y hábitos saludables y de calidad de vida. Pero no todo es negativo, aunque la sociedad en parte poco a poco está avanzando, al menos ese es mi punto de vista, mi opinión, sí que veo a nivel científico que estamos avanzando bastante. Y esta evidencia científica ya se está trasladando a nivel de difusión y transferencia científica a las casas. Se está llegando por diferentes fuentes, ya sea por artículos científicos, capítulos de libros publicados, redes sociales, siempre que sean profesionales críticos y que se basen en evidencia contrastada. Y como digo, están cambiando un poco los paradigmas. Aquí, por ejemplo, es un modelo de desarrollo motor, de Fundamental Movement Skills, muy conocido y que se ha publicado hace un par de años y en el que ya se pone de manifiesto que algunas capacidades o algunos movimientos propiamente conocidos del entrenamiento de fuerza, como puede ser una sentadilla, un squat, como puede ser un lunge, una lagartija conocida, saltos, incluso creo recordar que pone por aquí en esta lista, ahora no me voy a parar a mirarlo demasiado, pero hay algunos que son abdominales, sit-ups, están incluidos como elementos o movimientos principales que debe de tener el niño para su vida diaria. Antiguamente se conocía que los movimientos fundamentales solo eran correr, saltar, empujar, trotar, caer. Sin embargo, se han ido incorporando poquito a poco nuevos elementos. Y como digo, esto es un halo de esperanza para todos, porque ya se reconocen algunos movimientos, como digo, como el push-up, una flexión de brazos o un squat bien ejecutado, como un movimiento fundamental, principal en el anagrama o en la riqueza motriz que debe de adquirir un niño. Vemos aquí una evolución desde los movimientos reflexivos que conocen, como puede ser el gateo, movimientos que son reflejos, como pueden ser los movimientos plantares. Pasamos a movimientos más rudimentarios, donde ya existiría ya, por ejemplo, el caminar, el ir a gatas, el caminar a gatas, etcétera. Después hay un halo también de factores socioculturales que van a influir sí o sí en que el niño mejore más o mejore menos para adquirir unos movimientos fundamentales. ¿Cuáles son los movimientos fundamentales del niño en las primeras fases? Correr, como he dicho, pegar una patada a una pelota y, como digo, poco a poco ahora se han incluido esos movimientos más especializados y más relacionados con el entrenamiento de fuerza, como el squat, la sentadilla y salto, realizar comba, etcétera, etcétera. Porque lo que sí sabemos es que los niños en general, y aquí podríamos hablar también de los adultos, tenemos poco tiempo, queremos que el entrenamiento sea efectivo y queremos que el entrenamiento sea divertido y retante. Y cuando nos proponemos estos objetivos, más a nivel personal, particular, me pregunto si lo que llevamos haciendo 40 años tiene algún sentido. Y me refiero a, en una pretemporada en la que yo mismo lo he hecho, llegan los chicos y los ponemos a correr 40 minutos a dar vueltas al campo para mejorar la resistencia cardiovascular. El niño va a tener una resistencia cardiovascular de base y dependiendo del deporte va a tener más sentido o no. Pero lo que sí sabemos es que la resistencia también se mejora a través de la fuerza. Pero es que la fuerza, a diferencia de otras capacidades y el entrenamiento de la misma, de la fuerza y de la potencia, como pone aquí en este engranaje, ya se ha comprobado y se ha puesto de manifiesto en muchos estudios que mejora tanto la velocidad como la agilidad del niño, que mejora la resistencia, como he dicho, muscular, que mejora el equilibrio, que mejora la flexibilidad e incluso cuando se relaciona entrenar fuerza a
esto se hace con diferentes estudios de carácter más de intervención experimentales y se relaciona entrenar fuerza y mejorar habilidades de movimiento, vemos que el entrenamiento de fuerza en niños mejora también esas habilidades que hemos dicho anteriormente de saltar mejor, caer mejor, correr mejor, etc. Por lo tanto, nos encontramos este engranaje en el que, bajo mi punto de vista y sin ser muy reduccionista, tendríamos que tener sí o sí en nuestras prácticas de ejercicio entrenamiento de fuerza. Y en el final de esta sesión, de esta charla, les voy a comentar algunas ideas que pueden aplicar desde ya. Pero está claro que esto del entrenamiento de fuerza, y yo soy el primero que llevo muchos años estudiándolo, tampoco es la panacea, tampoco es la panacea. No es esa medicina, esa cura que se la damos al niño y ya mejora todas las habilidades y tiene beneficio a nivel general. Como todo, esa medicina tiene que estar prescrita por un profesional, esa medicina debe ser la adecuada y tener la dosis, la posología adecuada para cada tipo de paciente, que en este caso tipo de niño o adolescente. Aquí les muestro algunos beneficios ya contrastados para no entrar en estudios, que sé que puede ser algo un poquito más tedioso, en los que ya se ha visto que el entrenar fuerza en niños y adolescentes mejora la salud en general, la calidad de vida, la salud física, hablando principalmente de condición física, la salud mental e incluso la salud psicosocial. Ahora pondré algunos ejemplos. He querido mostrar aquí los niveles de evidencia, cuando hablamos de más evidencia, me refiero a que existen más estudios y además de que existen más estudios, son positivos a favor de que el entrenamiento de fuerza mejora. Y cuando hablamos de ínfima, hablo de que existen 1, 2 o muy pocos estudios, es escasa la literatura. Por eso, en los estudios que voy a mostrar ahora o en los gráficos, las figuras, verán estos gráficos donde vamos a mostrar alta, nivel de evidencia, medio, bajo e ínfimo. A nivel de salud general, sabemos que el entrenamiento de fuerza en niños mejora el perfil lipídico, glucosa en sangre, tensión arterial, colesterol, así como la sensibilidad a la insulina. Existe una evidencia moderada, existen estudios, pero unos están a favor y otros están en contra, de que el entrenamiento de fuerza mejora la calidad de vida y la composición corporal. Esto no quiere decir de que entrenar siempre va a ser positivo, pero este tipo de estudio experimental que utilizaron, con el protocolo específico, en ese caso, con esos sujetos, no mejoró la composición corporal, pero probablemente cambiando el diseño, los participantes, etcétera, puede mejorar. Por eso hablo de contrastada o moderada. Salud física. Digamos que esta es la capacidad o la dimensión que más se mejora entrenando fuerza. Sabemos que un niño entrenando fuerza, y hablamos de todo el amalgama de entrenamiento, de tipologías de protocolos de fuerza, va a mejorar su condición física, va a prevenir las lesiones. Ahí hablamos de porcentaje de lesión, tanto de sobreuso como otro tipo, aguda y crónica. Va a remodelar su tejido óseo, va a mejorar su función muscular, su tendón, su competencia competitiva, su rendimiento físico. Por otro lado, también, aunque existen evidencia moderada, se mejoran las habilidades motrices o motoras y así como la autopercepción de la fuerza, es decir, la percepción que tiene el niño sobre su propia fuerza, que es una variable muy interesante porque cuando le preguntamos a un niño ¿cómo te sientes de fuerte? Y lo evaluamos a través de diferentes preguntas en un cuestionario, el chico, si dice que realmente es fuerte, realmente eso tiene bastante correlación con la realidad y es bastante cercano a la realidad. Normalmente un niño que se considera fuerte es porque cuando le hacen los test de condición física de fuerza tiene altos niveles de fuerza. Esto no es siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Entrenar fuerza en niños mejora la salud psicosocial, variables como autoeficacia, que les sonará, autopercepción, que ya lo hemos comentado, socialización, curioso esto, un niño que entrena fuerza, se han comparado diferentes protocolos con niños que no entrenan y niños que entrenan y parece que el factor de socialización es mayor con esos niños que entrenan, que realizan ejercicio físico. Mejora de autoestima, por supuesto, por verse mejor a nivel corporal, a nivel motor, sentimiento de bienestar en general, sobre todo asociado a la calidad de vida. Por otro lado, existe evidencia muy baja, no ínfima, pero hay algunos estudios, alrededor de 20, 30 estudios que relacionan entrenamiento de fuerza con variables de confianza, atractivo corporal. Fíjense qué importante, ¿no? Que un niño adolescente se vea bien, esté contento con su cuerpo, esté feliz con su cuerpo. Y digamos que la dimensión por explorar o el futuro, hablando ya de presente más bien, porque cada vez hay más proyectos sobre esta rama de investigación y se están promocionando más,
es la salud mental, la relación que tiene entrenar fuerza con la mejora mental, la mejora cerebral. Sobre todo hay muchos estudios ya que están proliferando desde hace unos 10 años que relacionan el ejercicio físico con las mejoras cognitivas, las funciones ejecutivas, hablamos de flexibilidad, hablamos de concentración, atención, para que lo entiendan, de todo ese ámbito cognitivo. Aquí pongo algunas a nivel también de inteligencia, de rendimiento académico. Todo esto en los últimos 10 años, como digo, ha proliferado, pero existe todavía bajísima evidencia de entrenamiento de fuerza y rendimiento cognitivo. Esa relación todavía no se ha estudiado en profundidad y en ello estamos porque hay varios proyectos en marcha y esperamos que en los próximos años tengamos datos significativos en este sentido. Pero como decía, esto no es la panacea y el entrenamiento de fuerza mejora dependiendo del protocolo, del entrenado, de los participantes y de muchos otros factores, mejora o no mejora. Y aquí vemos dos ejemplos que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de evidencia científica. Y es que siempre creemos que la publicación de un estudio debe de ser santo santorum, debe de ser pues, nuestro core en el que fijarnos y en el que debemos de basar todas nuestras decisiones y pensamientos. Y esto no es así. En un estudio, como muestro aquí, del año 2003, se relacionó el ejercicio o el entrenamiento y el ejercicio en niños y adolescentes con mejoras en la presión arterial de los niños. Esto es un estudio de metaanálisis que engloba muchísimos estudios. Pues bien, lo que se vio a nivel general es que parece que el entrenamiento y el ejercicio mejoraba la presión arterial. Esto fue en 2003. ¿Qué ha pasado después? Pues que en 2019 se ha publicado este otro estudio que ven a la derecha, en el que no existe mejora o no se han visto esas mejoras significativas. En los estudios que han englobado en este metaanálisis de 2019, mucho más reciente, parece que el entrenamiento y el ejercicio no mejora en estos niños y adolescentes la presión arterial. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que hay que estudiar y hay que evaluar el completo, de forma holística, toda la evidencia. No quedarnos con un estudio, porque este estudio de 2019 evalúa unos años y el estudio de 2003 evalúa unos años concretos y unos estudios concretos. Por lo tanto, tendríamos que ver la tendencia de lo que dicen todas las evidencias a modo general. Y tener, como siempre digo, en cuenta que esto no es la panacea. Porque los niños no son mini adultos y no son adultos metidos en un frasco ni en un cuerpo de niños, son niños y hay que tratarlos como tal, con sus pensamientos, con sus características específicas, y no son todos iguales, como bien saben, más aún todos los que somos padres, y por lo tanto hay que tratarlos a cada uno adaptándonos a las características que tengamos delante. Hay que evaluar siempre y analizar las etapas de desarrollo individual del niño. Un niño puede tener una edad cronológica específica, pero estar a nivel biológico madurativo 2 años por encima de su edad o 2 años por debajo. Y les estamos pidiendo que entrenen, ya sea el deporte que sea, fútbol, baloncesto, rugby, les estamos pidiendo que entrenen a la misma intensidad, con la misma prescripción de ejercicio, cuando uno tiene 2 años de maduración por encima y otro incluso 1 o 2 años por debajo. Se llevan hasta 4 años en cuanto a maduración. ¿Qué hay que hacer? Pues intentar adaptarnos a algunas de las tendencias que están propuestas ya en la literatura como el biobanding. Y el biobanding lo que hace es tener en cuenta la edad biológica del niño y su edad de entrenamiento o experiencia de entrenamiento, así como la cognitiva, para adaptar e individualizar diferentes grupos de trabajo dentro de un mismo entrenamiento. Por decirlo de forma sencilla, si entrenan a 20, 30 niños en su equipo de fútbol, deberían de entrenar de forma general, pero después de forma aislada, porque cada uno tiene unos requerimientos, unas necesidades específicas. Bien. Por otro lado, cuando hablo de necesidades específicas, realmente son necesidades específicas, y aquí pongo algunos ejemplos. Nos vamos a encontrar niños con sobrepeso u obesidad. Nos vamos a encontrar niños con dolores de espalda. Niños hiperactivos, que ahora hay muchísimos, y todo el tema del TDAH, que lo conocerán seguro, incluso niños con autismo, con diferentes discapacidades, mucha diversidad, y la palabra correcta es esa, la diversidad. Diferentes niños y niñas, el sexo también es importante en cuanto a la prescripción del entrenamiento. Muchos niños desmotivados, ese famoso dropout, es decir, dejar el ejercicio, dejar el deporte de lado por diferentes motivos, también lo vamos a encontrar. Niños que buscan el rendimiento físico o rendimiento deportivo.
Y en general, un gran amalgama de niños y niñas que van a requerir nuestra atención, pero con diferentes protocolos de entrenamiento. Pero todos ellos y todos los que muestro aquí, existen estudios en los que el entrenamiento de fuerza mejora diferentes variables en cada uno de estos participantes. Aquí un ejemplo de cómo comenzar, porque muchas veces me preguntan, Emilio, ¿cómo comienzo? Tengo un hijo, tengo un niño, tengo un grupo de niños de venta al que entreno, al que soy profe de educación física. Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo yo empecé con mi hijo, que actualmente va a cumplir 4 años, y ya desde prácticamente desde que nació los primeros meses, realizaba entrenamiento de la fuerza. Entrenamiento de la fuerza de diferentes formas, tirando de gomas, de resistencia, colgándolo de diferentes barras. Ellos están acostumbrados a este tipo de prensión manual ya desde que son muy pequeñitos. Eso es. Vemos por aquí, por ejemplo, levantamientos de balón, un balón medicinal de 2 kilitos, pues él tenía aquí 1 año y medio, prácticamente 2. Ya podemos, fijaos qué calidad en el movimiento, y esto no es nada enseñado, esto es innato y lo vamos perdiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. O simplemente entrenamiento con saltos. Como ven, no es un niño que está obligado a hacer nada, son juegos. Estamos promoviendo el movimiento a través del juego, con diferente incertidumbre, siempre cosas nuevas. Probablemente si le ponemos 4 veces este circuito, el niño va a decir que no quiere, que quiere realizar otra cosa, y en estas primeras edades hay que variar muchísimo. Yo lo intento, habrá épocas, habrá fases en las que el niño le interese menos el movimiento y se preocupe por otras que también son igual de importantes que el movimiento, como pueden ser el habla, la escritura u otras tareas más de origen más cognitivo, pero les aseguro que no solo a nivel físico, el rendimiento a nivel cognitivo se va a favorecer con estas prácticas de movimiento. Y lo vemos cuando un niño, por ejemplo, va caminando hacia el colegio, que ya se ha evaluado que está más activo a nivel mental y más concentrado y más atento cuando va caminando o en bici comparado con no ir de forma activa al colegio, por poner algún ejemplo. Este sería el punto de partida, el punto de inicio. ¿Cómo seguir? ¿Cómo continuar? Pues prácticamente hasta los 4 o 5 años deberíamos de promover de manera libre ese juego en los parques, en la casa, en diferentes zonas, y controlar muy bien el tiempo de juego, porque el tiempo de juego se recomienda hasta 3 horas de movimiento en estos niños, y ya les adelanto que los niveles a nivel mundial no cumplen, por supuesto, prácticamente ni un 20%. En esta edad se cumple con respecto al movimiento de esas 3 horas. Se realiza de media 1 hora y algo, incluso menos, dependiendo de algún país. Por otro lado, cuando llego perdón, a la edad de 4 o 5 años, es una edad buena para realizar un entrenamiento más específico, más analítico. Esto no quiere decir que sean ejercicios analíticos en máquinas aburridos, pero sí que aumentemos ya la intensidad y que incluyamos ya elementos externos, como pueden ser mancuernas, como pueden ser barras infantiles, como pueden ser pelotas medicinales, como pueden ser máquinas que estén adaptadas a los niños, que no son las de los adultos. Alguna podemos hacer alguna adaptación, pero no me refiero a la de los adultos. Pues bien, hasta esos 4 o 5 años, movimiento libre. Desde esos 5 años aproximadamente, que ya si lo apuntas a un deporte, son activos motóricamente, se desenvuelven por sí solos, ya sería un momento crucial, recomendable para realizar entrenamiento de fuerza de manera externa, con elementos externos como los que se muestra aquí. Y esto no lo digo yo, lo dice el último posicionamiento de la Academia Americana de Pediatría, que ahora en un Clinical Report que se ha publicado, creo que el pasado año fue, de Stricker y colaboradores, dice que esa es la edad propicia para entrenar fuerza. 5 años es una muy buena edad. ¿Y entrenar fuerza dónde? Pues en diferentes zonas. ¿Y qué opciones tenemos? Ahora mismo, con el panorama actual que encontramos, el mejor sitio para promover el movimiento, el juego, la actividad física, el ejercicio en general, no solo entrenar fuerza, sino otro tipo de prácticas de ejercicio, es el entorno escolar. ¿Y por qué? Pues porque con esta actividad que llegamos, este estrés que llevamos a diario, es muy difícil que
por la tarde el niño, con todas las actividades que tienen los padres, las tareas, el trabajo, podamos estar centrados en realizar esto. Por lo tanto, una buena piedra base sería empezar a entrenar fuerza en el colegio. Y así lo hemos puesto de manifiesto en esta última publicación, que es una revisión sistemática y metaanálisis, que he tenido la suerte de publicar junto al que para mí, y creo que para todos, es el referente mundial en entrenamiento de fuerza infantil, es Everett Feigenbaum, de la Universidad es una institución, el College of New Jersey en Estados Unidos, y con el que tengo una relación bastante estrecha y muy agradecido, porque he aprendido muchísimo. ¿Qué hemos hecho en esta revisión? Por resumirles y que no tengan ni siquiera que ir a leerla, porque además está en idioma inglés. Se ha publicado en una revista de muchísimo renombre, muy reconocida, y además ha tenido una trascendencia a nivel social bastante resonada y que creo que merece la pena que la comentemos hoy aquí. Periódicos como el Marca, el ABC, hasta un total de 85 fuentes en Google, conté el otro día, se han hecho eco de esta publicación científica. Y aquí en el titular se ve de manera muy clara lo que mostramos. Pone entrenar la fuerza en el aula, lo que los escolares deben de realizar para mejorar la salud. Los escolares deberían de entrenar su fuerza muscular en el colegio. Y aquí, como reza esta noticia en el ABC, una investigación liderada por la Universidad de Granada asegura que los ejercicios de fortalecimiento realizados al menos 3 días por semana dentro del contexto escolar pueden mejorar la aptitud muscular, es decir, la salud de los niños. Y hablo de niños porque este estudio fue realizado solo en educación primaria hasta los 13 años, que fue el punto de corte que utilizamos en esta muestra. No quiere decir que con los adolescentes no haya que ser igual, sino que el estudio de adolescentes ya estaba publicado previamente y nos centramos solo en el estudio de niños. Aquí se muestran unos datos que les voy a resumir de manera muy sencilla, y es que en estos diagramas, que se llaman forest plot en la literatura científica, vemos que las intervenciones que evaluamos y que incluimos dentro de esta revisión, dentro de este trabajo, que incluían principalmente intervenciones combinadas. ¿Qué son intervenciones combinadas de entrenamiento de la fuerza? Pues intervenciones que incluyen saltos, movimientos pliométricos, movimientos con balones medicinales, movimientos con el propio peso corporal, como pueden ser los squats, las sentadillas, las flexiones, los burpees. Incluían prácticamente la mayoría de estas intervenciones combinadas con todos esos ejercicios. Dentro del artículo, que pueden descargarlo por internet, tienen cada uno de esos protocolos por si quieren profundizar un poquito más. Pero lo que descubrimos es que la mayor parte de estas intervenciones, que ya estaban publicadas previamente, mejoraban tanto la fuerza muscular como la potencia muscular de los niños menores de 13 años, tanto de niños como de niñas. Aquí están todos los estudios que incluimos, que creo que fueron un total de 13, y por tanto se ve muy bien en este diagrama el puntito o el recuadro de color negro significa a favor de la variable de estudio, es decir, que mejora la variable de estudio. Si estuviera detrás de la línea del 0 hacia la izquierda, significa que ese estudio no mejoró la variable de estudio. La variable principal en todos, como no puede ser de otra forma, es la fuerza y la potencia muscular. Este es uno de estos tipos de entrenamientos, se llaman Fundamental Integrative Training o FIT o INT, Integrative Neuromuscular Training, y son entrenamientos que ustedes conocen, por eso muchas veces tenemos más miedo del que deberíamos. Simplemente colocarse con una rodilla arriba en equilibrio y con un globo y comenzar a dar toques y después darlos con los ojos cerrados, después darlos con la otra pierna, después darlos realizando mini saltos con el tobillo, después darlos realizando una pequeña sentadilla en una pierna o un split, es entrenar fuerza. No se necesita nada más que el propio peso corporal. Ejercicios como los que vemos arriba, de colocarme en una posición de brazos de plancha y tocar diferentes hombros, o incluso realizar diferentes movimientos en los que le indique al chico, dibuja una letra, dibuja tu nombre con la mano, o en diferentes posiciones. Se está entrenando la fuerza del niño y esto lo pueden hacer, se lo aseguro, desde los 3-4 años. Entrenamiento con superficies inestables. En el caso de los niños sí que se han visto bastantes mejoras comparada con los adultos, pero sí que hay que tener cuidado con determinadas superficies inestables, porque es verdad que el sistema nervioso y el sistema periférico todavía no están formados al 100% como para estimularlo en demasía con este tipo de elementos. Por lo tanto,
tiendan siempre a trabajar más la inestabilidad con el propio peso corporal sin incluir materiales inestables, y una vez superada esa fase les recomiendo que los incluyan. Balones medicinales. Creo que es una herramienta brutal, tremenda, que deberían de implementar y deberían de practicar desde ya, desde balones de medio kilo, 1 kilo, 2, hasta 4 o 5 kilos y lo que consideren. Rope training o entrenamiento con cuerdas, que ciertamente es más de origen más cardiovascular, mejora esa función cardíaca o cardiovascular, son casi todos los estudios, pero también la posición a nivel corporal, la postura de ese niño, la fuerza de prensión de las manos, la fuerza del miembros inferiores porque está en esa posición isométrica, la isometría o fuerza y resistencia de las piernas, la fuerza de los hombros, prácticamente se mejora todo. Estos son solo algunos ejemplos de ejercicios que por sí solos o individualmente no dicen nada, pero que bien prescritos con una buena dosis, que les voy a comentar ahora algunos detalles sobre la dosis, sí que son efectivos en estos niños y adolescentes. Como decía, la primera fase es esa en la que de 0 años hasta los 4 tengo que trabajar el movimiento, desde los 5 hasta prácticamente la adolescencia debería ya de implementar la fuerza muscular de manera específica, pero como hemos dicho en el colegio, los profes de educación física en las actividades extraescolares se deberían de implementar y dentro de la clase de educación física, y por otro lado, en los centros deportivos y en las actividades extraescolares. Tendríamos que cambiar el concepto de centro y ese patio de colegio intentar adaptarlo, y ese centro deportivo o gimnasio que tengamos intentar adaptarlo a ellos, porque es cierto que los gimnasios, centros deportivos en general y clubes están poco adaptados, son poco amigables para estos niños. Y cuando van y ven todo lleno de máquinas, pues obviamente no quieren entrar. Pero qué diferente sería que vieran este tipo de espacio o este tipo de espacio donde al verlo el niño quiere practicar, quiere investigar, porque los niños son exploradores y quieren ver hasta dónde pueden llegar y lo que pueden realizar. Y con una buena guía no se imaginan lo que se puede hacer. Y los centros deberían de estar poco a poco más encaminados a estos espacios diáfanos de movimiento, de promoción, porque así es, esto es lo que hay que promover en esta primera infancia. Por hablar un poco más de dosis, que sé que muchos quieren la píldora, quieren esa pastilla específica de cuántas repeticiones, cuántas series, cuánta carga, ya les adelanto que esto va a depender de muchos factores de origen multifactorial, por supuesto, pero sí que hay que centrarse en una base, en un estándar. Y esta, digamos que es la tabla estándar que hemos publicado en un capítulo de libro, el profesor Every Feigenbaum y yo, que va más asociada al entrenamiento y la salud, quizá, no tanto al rendimiento físico o deportivo, y en el que el niño tiene unos niveles. Hay niños con un nivel básico, intermedio o avanzado. Esto viene explicado además dentro de mi libro Niño Fuerte, Niño Sano, que lo solemos asociar con años o meses de experiencia deportiva. A más meses, pues el nivel es obviamente mayor en el niño. Las series que deberíamos de realizar con cada uno de ellos va increciendo, va avanzando desde 1 a 2 series hasta 3, 5 series de ejercicios. Cuando hablamos de series, hablamos de las series en un mismo ejercicio, para que lo entiendan. Repeticiones desde 8 a 12 en un nivel básico, descendiendo este nivel de repeticiones hasta 2-8, y ese descenso se va a ver muy bien explicado en la siguiente columna, en la carga de entrenamiento, donde vemos que en el nivel básico estamos cerca del 60-70% del 1RM, del valor máximo de la repetición máxima, pues un 60-70%, pasando por un 70-80 y llegando en el nivel avanzado de un 80 a un 75 de 1RM, del valor 1 de repetición máxima. Esos serían los valores de carga interna o de carga en este caso interna-externa, los dos tienen relación con el entrenamiento de fuerza en niños. Debería la velocidad obviamente ampliarse y aumentarse a medida que van pasando las sesiones, que va pasando el tiempo. El descanso entre series debe de reducirse para generar un mayor estímulo y se va a generar una mayor adaptación del organismo a este tipo de estresor, de entrenamiento. Y la frecuencia, si lo que queremos es buscar un rendimiento físico en general, debería también de aumentar desde 2 a 3 hasta 4 a 5. Como digo, esto es una medida estándar que deben de tomar como
digamos, base para iniciar, medida estándar para iniciar sus entrenamientos y no tomarlo como condición sine qua non, que no cambia, que no debe ser flexible. Por supuesto, un niño en etapa avanzada debe trabajar también al 60-70%, dependiendo de la programación, del mesociclo en el que me encuentre, del objetivo en el que me encuentre. Y no todos los niños deben de entrenar igual y con el mismo objetivo y sobre todo con la misma dosis. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo aquí, niños con sobrepeso u obesidad de 8 a 17 años, según este estudio de 2017, que es un estudio de metaanálisis y revisión sistemática, ¿deberían de entrenar la fuerza o deberían de entrenar la parte cardiovascular? Pues mayormente estos niños con sobrepeso y obesidad, si nos fijamos en el nivel de evidencia, en el volumen, hay muchos más estudios que hablan de que el entrenamiento cardiovascular en un tapiz rodante, en un ciclo ergómetro cardiovascular, hay más evidencia de que mejora la composición corporal del niño. Sin embargo, esto no quiere decir que el entrenamiento de fuerza no sea bueno. Existen también muchos estudios que mejoran esta composición corporal y lo que se ha constatado en esta metaanálisis, estudio de revisión y metaanálisis, es que la combinación de estos dos métodos son lo más efectivo para mejorar la composición, el IMC del niño, es decir, la relación entre el peso y la talla. ¿Cómo se mejora este peso corporal, esta composición corporal? Pues combinando ambos métodos, entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular, que es el llamado entrenamiento concurrente. El orden de los factores ya les adelanto que también altera el producto. La recomendación es entrenar antes el entrenamiento cardiovascular para posteriormente el de fuerza. Y teniendo muy en cuenta y con mucho cuidado de ese entrenamiento cardiovascular que no interfiera posteriormente en el entrenamiento de fuerza, porque puede existir ahí bastante interferencia. Pero como digo, la recomendación no es lo mismo para un sujeto sano, un niño sano, que para un niño con sobrepeso u obesidad. Aquí se recomiendan 50 minutos por sesión, al menos más de 12 semanas para mejorar esa composición corporal y al menos 3 veces en semana de entrenamiento si lo que queremos es mejorar ese peso del niño, esa composición corporal de niños con sobrepeso u obesidad. Y tampoco es lo mismo la dosis para un niño que busca el rendimiento. Si lo que queremos es mejorar la fuerza máxima, que es la capacidad máxima que tiene el niño para movilizar una repetición máxima con el máximo peso que pueda, se necesitan al menos 23 semanas, una 1RM cercana en el entrenamiento, en la prescripción del ejercicio, de 80 a 90, fíjese que es muy alta, y por eso estamos hablando ya de alto rendimiento, de niños que buscan el alto rendimiento, llámese un Real Madrid, un Fútbol Club Barcelona, equipos ya de alto rendimiento en el que se busca una mejora muy específica en un mesociclo concreto. Las series deberían de ser de 5 series al menos, de 6 a 8 repeticiones con un descanso entre 3 y 4 minutos. Este es un estudio de 2015 de metaanálisis de Melanie Lesinski, que también fue bastante sonado, porque la gente criticaba mucho que les parecía un 1RM muy alto para niños. Sin embargo, dentro de todos los estudios incluidos en el metaanálisis, y eran muchísimos, no se reportó ninguna lesión en niños. Vamos ya finalizando este webinar. Espero que estén disfrutando, que les esté gustando de verdad y que apunten algunas notas para ahora realizar algunas cuestiones, algunas dudas que vayan quedando en el tintero. Además de esta prescripción, esa recomendación que hablo, siempre la creatividad del entrenador creo que puede ser la clave. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, haga usted o al niño, haz 10 sentadillas, que recoge esos 10 conos cogiendo primero los de color rojo y después los de color azul. Y el niño va a tener que realizar la sentadilla con un chaleco lastrado y coger ese cono. He puesto un ejemplo, por poner un ejemplo fácil, pero al niño hay que darle una pastilla diferente que a la del adulto. Y aquí pongo algunos criterios esenciales que creo que pueden ser interesantes a la hora de generar un ejercicio de fitness infantil o de entrenamiento infantil. El ejercicio debe ser divertido, camuflado. Camuflado es eso que he dicho, conos en el suelo o diferentes balizas, diferentes pisadas en el suelo, que el niño piense que no está entrenando cuando en realidad está entrenando. Efectivo, objetivo concreto y claro, seguro, explicación corta, duración corta. No podemos dar clinic, indicaciones muy largas. Además debe de ser un reto, motivar y promover la curiosidad, el control y también fomentar la creatividad del niño. En este ejercicio, por ejemplo, en el que la niña
está cogiendo la resistance band, tirando, realizando una tracción, deberá de poco a poco coger un poquito más adelante la niña para que haya más tensión, más intensidad. A la vez, las variantes pueden ser: toca el cono amarillo, después el azul y después el naranja. La siguiente variante puede ser: toca el amarillo, el naranja y luego el azul. Le podemos ir dando variantes. Ahora, en vez de tocar con la mano, toca con la mano izquierda un cono y con la mano derecha el otro. Y ahora con la pierna y ahora con los ojos cerrados. Eso es ejercicio en la etapa infantil. Variantes bien sistematizadas con un buen sentido. ¿Cuál sería, digamos, la variable principal en este ejercicio? El control corporal, la fuerza del tronco, porque el niño tiene que hacer una flexo-extensión y controlar la extensión en isométrico del tronco, con diferentes partes y musculatura, y la niña también la postura corporal y la tracción, la fuerza isométrica en tracción. Pues ese sería el objetivo, pero no es lo mismo decirle haced este ejercicio que ir progresando poquito a poco el ejercicio. Porque no solo es estética, que también, y aquí hablo que también, ¿por qué pongo que también? Pues porque la estética es importante, todos lo sabemos, un gran porcentaje, por no decir el 100% de la gente que va a los gimnasios, a un centro deportivo a realizar entrenamiento en general, busca un componente estético. Luego puede haber algunos que tienen más orientación hacia una enfermedad, hacia la mejora de la salud, de la calidad de vida, pero el componente estético siempre es importante para las personas. Y en el caso del niño quizá no lo sea ahora, pero cuando pasa a la adolescencia les aseguro que también lo será. Por lo tanto hay que buscar, sí, estética, que también, pero principalmente la salud. Hacer a los niños empoderados, autónomos, confianza, autocompetencia, valores, emociones, generar esas emociones, esos valores. Tenéis que compartir, ser solidarios, compartir con tus compañeros, hacer amigos. Eso es una sesión de entrenamiento. Una sesión en la que necesitan hacer unos relevos, por ejemplo, cogiendo una pelota medicinal, un balón medicinal bien pesado entre 4 niños y carreras de relevos con ese balón. Eso es entrenar con niños. No es entrenar, darle una rutina, un programa de entrenamiento aburrido, pesado, porque lo van a hacer una vez, pero nunca más van a volver. La adherencia que va a haber es muy baja. Utilizar todos estos materiales, si los tenemos ahí, tanto entrenadores como educadores físicos, como los propios padres, si van a diferentes tiendas especializadas, pueden comprar estos materiales y generar prácticas con sus chicos, con sus jóvenes. Y todo ello, pues cuanto más color mejor, cuanto más variedad mejor, pero con sentido. Nunca utilizaría más de 2 o 3 materiales en una misma sesión de entrenamiento con un niño, porque vamos a estimular o promover que se pierda la atención, la concentración, y hay que ir, al igual que en el adulto, introduciendo estos materiales poquito a poco, de manera progresiva. Bien, vamos a ir terminando las diapositivas en esta zona de aprendizaje en la que tenemos que estar insertados y ser conscientes de ellas. Zona de aburrimiento sería darle esa rutina en la que tiene que realizar un circuito con máquinas aburrido de 10 repeticiones con X peso. Se puede hacer un día, lo puede hacer un adolescente, pero un niño de 9, 10, 12, incluso 18 años se va a aburrir. ¿Qué sería la zona de confort? Realizar siempre lo mismo. Todos los días que viene a mi sesión realizo el mismo ejercicio o rutina de CrossFit o de cross training y sigo repitiéndola. No varío, no progreso, no estimulo. ¿Cuál sería la zona de aprendizaje? Pues esa zona en la que de manera progresiva el niño va viendo progreso interno, va consiguiendo metas, va resolviendo problemas, va trabajando esa incertidumbre y va guiándole en un proceso como entrenador, como educador, para que el niño realmente vaya consiguiendo mejorar todas estas variables que hemos comentado. Autocompetencia, autoconfianza, por supuesto, fuerza y otras capacidades. Zona de pánico. Y está claro cuál sería esa zona de pánico, aquella en la que el niño llega el primer día, le colocas la barra y le dices tienes que hacer un snatch, una arrancada. No, nos equivocamos porque lo que estamos haciendo es promover que el niño tenga miedo, coja miedo al movimiento, al entrenamiento. No debemos de caer en ese gran error. Fomentar la creatividad, que cuando se habla de creatividad yo siempre la defino así, es la capacidad de combinar ideas basadas en un repertorio de experiencias. Y esas experiencias no es más que la vida. Las experiencias de tu vida
con determinadas soluciones inteligentes, como pongo aquí, para resolver problemas. La creatividad no es algo etéreo, algo raro, sino todos somos creativos. Solo nos tenemos que sentar y dedicarle tiempo. Esto es entrenable, es como un músculo. Y confío que con este webinar, aunque corto, intenso y con mucho contenido, ustedes empiecen ya a pensar en esos ejercicios, en esas rutinas, en esos programas de entrenamiento que estimulen verdaderamente la creatividad de los jóvenes. Bien, y ahora simplemente un minutillo para contarles esto, que ahora que hemos terminado lo que es el contenido grueso, contarle un poco por qué hago todo esto. ¿Por qué hago todo esto? Y muchas veces me lo he preguntado y estoy seguro de que algunos de ustedes también se lo preguntan. ¿Por qué estás promoviendo el movimiento en niños? Obviamente en el mío lo promuevo, pero ¿por qué lo promueves aparte en otros? ¿Por qué estudiaste una tesis doctoral? ¿Por qué publicaste tu primer libro, tus primeras publicaciones? La razón principal es lo que dije en el inicio. Mi intención es formar profesionales, verdaderos profesionales en este área. Mi intención es que los niños del futuro sean menos obesos, que sean más sanos y que verdaderamente intentemos cambiar la sociedad. Poquito a poco, está claro, yo voy a llegar a donde llegue y cada uno de ustedes también puede llegar y tiene sus propias ramas para llegar. Y eso es lo que intenté cuando publiqué mi primer libro, cuando publiqué mi segundo libro, cuando publiqué las primeras investigaciones, cuando hice mi tesis. Todo ello va en una misma orientación, mejorar profesionales, que conozcamos más este área y que sobre todo las familias y los profesores y educadores físicos conozcan este área. Por eso ponía esta frase en el inicio que he querido rescatar ahora en el final de la presentación. Y os voy a contar un secreto de algo que vengo cocinando y se viene cocinando ya hace mucho tiempo y en el que de verdad quiero que seáis los primeros en enteraros, ya que habéis gastado este tiempo muy valioso seguro para todos vosotros en escuchar todo el webinar completo, quedaros hasta el final y de verdad quiero que seáis vosotros los primeros en enteraros. Lo sabe poca gente, la verdad, mi equipo y mi familia más cercana, de esto que voy cocinando ya con mucho tiempo y mucho trabajo detrás, pero quiero, como digo, que seáis vosotros los primeros en conocerlo. Quiero que conozcáis que vengo creando con mi equipo desde hace bastante tiempo una certificación, es una certificación oficial de acondicionamiento físico para la salud y el rendimiento en niños y quiero que seáis los primeros. ¿Escucha por ahí un micro? Sí. Quiero que seáis los primeros en tener la oportunidad de al menos conocerla e informaros sobre ella para quien quiera y quien así bien quiera, pues formarse un poquito más y que no se quede la información solo en este webinar. Como decía, quiero que cambiéis un poco la sociedad y esto yo solo no puedo y necesito más gente y para ello he creado esto que os voy a comentar ahora, que no es solo un curso, no es solo una formación, es mucho más allá y quiero comentarlo con vosotros con muchísimo cariño. ¿Qué pretendo o qué quiero que consigáis con esta formación? Para quien le interese formarse un poquito más, la idea es que se diferencie. ¿Cómo te puedes diferenciar? Pues, por ejemplo, si eres entrenador personal, vas a tener un servicio nuevo de entrenamiento personal solo y exclusivamente para niños. Eso va a hacer que vengan más familias, que se apunten más padres y así como que se apunten más niños y que se adhieran ambos a tu centro. Si eres educador físico o profe, maestro de educación física, por supuesto también vas a adherirte más al centro y los chicos también se van a adherir porque el tener algo novedoso, prácticas novedosas, siempre hace que se adhiera más el participante al ejercicio. Os voy a ahorrar, os lo aseguro, muchísimo tiempo, porque aquí pongo 10 años, pero puedo decir que hay algo más, porque inicié la carrera hace más tiempo y ya iba pensando en esto, pero mi misión en la vida, en el ámbito profesional, prácticamente ha sido esta, ha sido crear un grupo de profesionales, de personas que se formen y que de verdad les interese este tema, mejorar la salud de niños, y por eso he comprimido toda esta información en este curso de esta certificación de entrenamiento infantil. Ganar más dinero, que creo que, aunque es algo que nunca se suele decir, es un tema tabú el dinero, y hay que decirlo, a todos nos gusta ganar dinero y a todos ustedes estoy seguro que si se están formando, están aquí gastando su tiempo es porque quieren en un futuro ganar más dinero. Y no pasa nada con ganar más dinero, siempre que sea por una labor que sea social, que sea por el bien de la gente. Saber qué es lo que haces, tener seguridad, y esto a mí mismo me ha pasado, querer entrenar en una patología, en una persona que contrae un cáncer y no saber realmente lo que estoy haciendo y lo estoy entrenando, eso es muy peligroso y en el caso de los niños pasa lo mismo. No hay que entrenar solo a través del juego, no hay que entrenar sin conocimiento, hay que entrenar con conocimiento, hay que evaluar con test
verdaderamente contrastado y bueno adaptado a estos niños. En definitiva, comenzar, ¿no? Como pongo aquí, el cambio. La formación o esta certificación que comento contiene el 100% en online, es formación online, porque entiendo y comprendo que hay mucha gente de Sudamérica que sería imposible desplazarse y de otras partes del mundo sería imposible desplazarse a España a realizar la formación. Hay más de 25 horas de formación con exámenes, certificado oficial o diploma oficial, contenido descargable de por vida y acceso de por vida a todos los vídeos, prácticas reales de entrenamiento. Esto es algo que me gusta porque está grabado directamente en un curso presencial que tuvimos una práctica real para que vean cómo realmente todo esto de los ejercicios se puede encajar, cómo encajar todas las piezas para crear el puzzle perfecto para entrenar a niños. Los vídeos que se hicieron son de altísima calidad, material audiovisual, paso a paso, y también se incluyen 5 bonus o charlas de expertos de diferentes temáticas como obesidad, educación física, entrenamiento más cognitivo y otras capacidades y habilidades como la evaluación de la condición física. En definitiva, una certificación que de verdad llevo mucho tiempo trabajándolo, madurándolo y quería compartirlo con poca gente, con un grupo que verdaderamente haya confiado en mí desde el inicio, y creo que todos los que estáis aquí en este curso, en este webinar, así ha sido. Habéis confiado y por eso os estoy comentando aquí en Petit Comité esto y vais a ser de verdad los primeros que tenéis esta información de primera mano. Pero, y esto es una de los, ya para como colofón, esta certificación no es solo, como decía, un curso. Mi intención no es solo formaros, sino también desvirtualizaros. ¿Y cómo voy a desvirtualizar? Pues todo aquel que esté interesado en el curso y todos los primeros que acceden a esta certificación, a este curso, van a tener incluido un evento presencial único que vamos a realizar solo una vez y se va a realizar una vez y ninguna más. Y ya de hecho tenemos reservado todo, el hotel, tenemos todo el equipo ya promoviendo esto. Un evento presencial único, como digo, para desvirtualizar y que nos conozcamos cara a cara, porque muchas veces en el ordenador, en la pantalla, pues me conocéis, pero quiero que veáis in situ a qué me dedico, qué hago y que veáis in situ todo lo que pongo aquí. Son 3 días con gastos pagados en un hotel por acceder a este curso. Te vamos a incluir este evento presencial único. Es en España, es lo único que puedo por ahora adelantar. Son 3 días, como digo, gastos pagados con el hotel, con todo incluido, invitados especiales. Vamos a evaluar a niños allí in situ con test de condición física. De hecho, me voy a llevar bastantes materiales de laboratorio para evaluarlo y que veáis cómo se evalúan a los niños. Materiales exclusivos que os vamos a entregar allí. En definitiva, es una convivencia, una experiencia. Que no se quede solo una formación online, sino que podéis conocerme a mí, podéis conocer a mi equipo, incluso a ver si las cosas van bien y puedo y se puede gestionar eso a nivel logístico. Me quiero llevar a mi nene, a mi niño y que haga también las pruebas. Vosotros, si tenéis niños o niñas, podéis llevarlos también. Y van a ser, en definitiva, 3 días de experiencia, de convivencia, con mesas redondas, talleres, alguna excursión, sorpresas, secretos. En definitiva, no quiero que sea un curso online, que sí que es, y que ya solo el curso online os aseguro que en la caña está genial, sino que aparte del curso quiero hacer este evento único en el que solo van a tener acceso a aquellas personas, todos los que estáis aquí y accedáis al curso. Os van a introducir dentro de ese paquete el evento presencial único con todos esos bonus, todo el curso, todo lo que he comentado. Y nada, ahora os voy a dejar, no obstante, ahora el link rápidamente por aquí por el chat con un formulario, y en ese formulario quien quiera informarse simplemente de todo esto, de qué va este evento presencial, un poco los días del evento, qué incluye realmente. Y algo importante también es si se adapta este evento y este curso a ti. Porque aunque estéis aquí, es posible que a algunos de vosotros no les interese o no se adapte a vosotros. Mi equipo va a hacer una entrevista personal a cada uno de los que rellene ese formulario para que realmente os sintáis cómodos y la inversión que hagáis de dinero sea fructífera. Es decir, que os gastéis el dinero y el dinero que gastéis que tenga vuelta y que verdaderamente en el futuro lo utilicéis. Porque si no lo vais a utilizar, si no lo vais a aplicar, no quiero que estéis en el evento de verdad, no quiero que vengáis al curso. Quiero que verdaderamente os sintáis cómodos y que gastéis el dinero y que lo disfrutéis. Así que os voy a pasar el link por aquí y ahora pasamos al turno de preguntas. Bien, voy a dejar de presentar la pantalla. A ver, os dejo el link por aquí, creo que lo tengo copiado. Ahí lo tenéis, ese Google Form, ya tranquilamente lo copiáis en el portátil y tranquilamente ahora vamos a hacer la ronda de preguntas y
Y en el Google for quien esté interesado, recordad que tenéis el curso y el evento presencial y ahí os informan ya de todo, dejáis vuestros datos y se ponen en contacto. Voy a poner por aquí información para curso más evento. De verdad que me hace mucha ilusión lo del evento presencial porque hasta ahora no lo había hecho nunca esto. Y ya alguna gente que sí que le he informado de esto antes me ha comentado que incluso desde el extranjero tienen previsto, si los vuelos concuerdan y tal, venir al evento y va a ser, la verdad, una pasada. Tenemos previsto algunos talleres en el exterior también para que no sea todo interior. Tenemos previstas mesas redondas, algunos invitados de estas temáticas que he comentado, obesidad infantil, condición física en niños, educación física, nuevas tendencias de entrenamiento, van a venir. Y todo el tema del precio, todo, os lo va a comentar mi equipo, introducir los datos si estáis interesados ahí en el formulario, no hace falta que lo hagáis ahora, lo hacéis tranquilamente luego. Y la fecha, todo lo comentan ellos, ¿vale? Vale, pues espero que haya gustado y me gustaría ahora os coloco el link otra vez, no os preocupéis, que abramos un turno de preguntas, de dudas, de unos 20 minutitos y de verdad, este es vuestro momento, de que cosas que hayan quedado dudas en el tintero, abráis la cámara o con la cámara apagada, me da igual, y hagáis aquí pues una pequeña, a ver, una pequeña intervención con todo lo que consideréis, de verdad. Estoy abierto. Emilio, tengo este caso con este niño, ¿qué hago? ¿Qué recomiendas para esto? Estoy para eso, de verdad. Hago pocos eventos así presenciales, hago muchos grabados y participo en muchos congresos y demás, pero pocas veces abro un Zoom y digo, preguntadme lo que queráis. Y de verdad que voy a hacerlo en el chat también, sin ningún tipo de problema y lo vamos resolviendo, ¿vale? Pues muchas gracias. Venga, voy a leer por aquí un poquito. El link es este, ¿vale? Este es el Google Form. Como digo, dentro del Google Form tienes que rellenarlo con tus datos y ahí directamente, cuando se envíe, ya se pondrá en contacto con vosotros para enviaros toda la información, ¿vale? Hola, buenas. Yo tengo una duda. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? El enlace lo estáis viendo en el chat. ¿Estáis viendo el chat? A ver, voy a escribir en el chat. ¿Me veis? A ver, voy a escribir. A lo mejor no me deja por algo. El enlace no está, no se manda. Vale, vamos a hacer una prueba. Voy a enviar a algún compañero. A ver. Francisco. Vamos a ver. Sí, debe haber algo en la configuración. A ver, voy a intentar enviarlo a alguien. Mensaje directo. Francisco, te lo voy a enviar a ti en mensaje directo, el Google Form. A ver si tú lo puedes poner. Sí, no os preocupéis. Luego se coloca también en el grupo de WhatsApp. He enviado un mensaje directo con el link. A ver si lo podéis poner vosotros mismos. Vale. Ya lo tenéis por ahí, ¿vale? El link, que lo ha puesto el compañero. Muy bien, pues id comentándome un poquillo dudas. Por aquí, si queréis, levantáis la mano y con la mano levantada ahí lo preguntamos, ¿vale? Y nos organizamos mejor. Venga, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero darte las gracias por todo lo que nos aportas, por todo lo que compartes y sobre todo por hacernos mejores profesionales. Me ha quedado una duda en el tema de la dosis de administración en la tabla que has colgado. El nivel intermedio, en el tema de recuperaciones, me llamó la atención que el nivel intermedio es donde menos recuperación se debe tener en las series. ¿Es por algo en especial o se me escapa algo o me llamó la atención? Vale. Que hay menos recuperación que, por ejemplo, en el nivel avanzado o en el nivel de iniciación. Sí. Digamos que es lo contrario. En el caso del descanso, es lo contrario a las otras variables. El descanso es descanso entre series de 1 a 2 minutos en básico, es decir, bastante. En intermedio, menos de 1 minuto. Eso es lo que me llamó la atención. Y en avanzado, de 30 a 1 minuto. Es decir, el niño, a medida que va entrenando,
va mejorando su organismo a nivel de recuperación. Los diferentes sistemas energéticos van mejorando, están más optimizados y por tanto tiene la capacidad de recuperación mayor. Esto pasa, por ejemplo, cuando comparamos los adultos con los niños, donde vemos que algunos sistemas, sobre todo de recuperación glucolítica, etcétera, es más rápida en los niños comparado con los adultos. Entonces, por eso está la parte en entrenamiento de fuerza en descanso entre series, va descendiendo. En sujetos muy avanzados se puede poner menos de 30 segundos que ya son capaces de recuperar. ¿Me explico? Sí, 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 perfecto. Ok, vale, aclarado, gracias. A ti, un abrazo, gracias por asistir. Otro para ti. Venga, por aquí están poniendo algunos. Vale, vamos a ver. Están poniendo... ¿Hay un componente genético heredado en los niños con respecto a sus padres? ¿Son buenos deportistas el deporte concreto? Por ejemplo, fútbol. Vale, es muy buena pregunta. Sí que existe un componente hereditario con bastante peso. Hablamos de componente hereditario, cuando hablamos de capacidad o habilidad, hablamos de capacidad de heredabilidad. Y unas capacidades son más heredadas que otras. Por ejemplo, ya sabemos que la talla de los padres se hereda mucho. En el caso del padre, pone mucho contenido, por decirlo de alguna forma, en la talla del niño y de la niña. Si el padre es muy alto, probablemente su hijo o su hija vayan a ser altos. La talla de los hombros, por ejemplo, también. Hay diferentes variables o capacidades que, y en estas, por ejemplo, vemos las más relacionadas con la fuerza sí que van a ser más heredadas, más genéticas, y las más relacionadas, por ejemplo, con la velocidad, con la agilidad, con la coordinación, son menos heredadas, ¿vale? Esto se ha hecho en estudios longitudinales y comparando a familiares con niños y a lo largo de diferentes etapas, ¿vale? Por lo tanto, sí que hay un componente hereditario importante, y no tanto relacionado con el deporte, fútbol, baloncesto, pero obviamente el hijo de Usain Bolt, que corre los 100 metros lisos, no es que vaya a ser muy bueno en velocista en ese deporte, sino que va a tener... Cuidado con el micro por ahí, por favor. Eso es. Sino que va a tener una cantidad de fibras rápidas superior o mayor a la de sus amiguitos, que a lo mejor no son los hijos de Usain Bolt. Entonces sí que hay un componente hereditario, esa capacidad de heredabilidad, que es importante y va más asociada más a capacidades, organismo, habilidades, más que a deporte. Espero haberla respondido. Bueno, enhorabuena por el webinar. ¿Qué peso crees que tiene el efecto Pigmalión y la motivación en el entrenamiento adolescente? ¿Cómo utilizarías el para adolescentes de 16 a 17? Sí. El efecto Pigmalión, por supuesto que tiene, y esa incertidumbre y ese generar incertidumbre y más en la educación. Cuidado por ahí con los micros, voy a silenciaros, a ver. Vale, es visto por aquí. Ya, vale. Sí que realmente tiene importancia. Yo lo uso mucho este efecto Pigmalión más a nivel más con mi alumno en la universidad, no tanto con los niños, que quizá hay otras teorías, otras metodologías que pueden incidir un poquito más en que se motiven, en que estén pendientes, en que no pierdan la atención. Y optimizar en adolescentes, 16-17, es muy difícil si no llevan una trayectoria, si no llevan varios años entrenando. Es un poco la recomendación. Si no llevan desde los 12-13, es difícil que con 16-17, a no ser que tengan un problema de salud o un problema estético, inicien las prácticas de entrenamiento. Optimizarlo es escoger un buen profesional y que realice la práctica como es debido, no tiene más. ¿Vale? Podéis levantar micro y hacemos algunas escritas y otras por aquí. Levantar manita y me preguntáis. Hola, yo tengo una duda. Sí, no te veo por aquí. Ah, Miriam, perfecto. He llegado tarde a la charla, entonces no sé si lo has comentado o qué, pero estabas comentando que para entrenar con chicos, o sea, con niños con obesidad, primero el factor cardiovascular y después el de fuerza. ¿No debería ser al revés por las vías de señalización? Te entiendo qué dices. He puesto ese ejemplo porque realmente el entrenamiento infantil, a diferencia del del adulto, yo recuerdo, por ejemplo, casos, en algunos proyectos hemos tenido esta incógnita, esta hipótesis, ¿no? Y nos hemos planteado esta reflexión. En algunos sujetos adultos sí es verdad que el entrenamiento de fuerza puede interferir y viceversa.
En el caso de los niños, como el entrenamiento de fuerza, lo normal es que no se realiza a intensidades súper altas, y hemos hablado de niños con sobrepeso y obesidad, con un porcentaje de RM bastante bajo, no pasaría tanto, no habría tanta afección, esto que comenta. Cuando hablamos de entrenamiento cardiovascular en niños y adolescentes, nos referimos a un bloque quizá de 20, 15 minutos en ese entrenamiento concurrente. Se suele meter, por ejemplo, calentamiento, sería el cardiovascular, con una frecuencia cardíaca, un porcentaje de frecuencia cardíaca 60, 50, 60, ¿vale? O sea que no va a tener realmente mucha interferencia. No estamos hablando de realizar un HIIT y después la fuerza, Vale. o realizar un entrenamiento HIIT de fuerza específico y después el cardio, sino que ese que he comentado para niños con sobrepeso y obesidad, los porcentajes tanto de RM como de frecuencia cardíaca son muy estables, ¿vale? No son muy altos. Entonces, ¿Y si no capacidad de tienen interferir, poca. ¿Y si no tienen obesidad, se haría igual? Si no tienen obesidad, ya la variable cambia, ¿vale? Porque ahí estábamos hablando de mejora del índice de masa corporal, mejora de la composición corporal, ¿vale? Entonces, tendríamos que ver el estudio específico en sujetos sanos para mejorar la composición corporal, ¿vale? En sujetos sanos no se suele estudiar tanto la composición corporal, lo que se va a estudiar más es las mejoras de fuerza muscular. Y ahí sí te puedo decir que el entrenamiento exclusivo de fuerza muscular, sin incluir el cardio, es lo que va a mejorar más la fuerza muscular, ¿vale? Y en el caso de la resistencia, el entrenamiento cardiovascular por sí solo, ¿vale? Pocos estudios hay en sujetos sanos que no tienen sobrepeso que quieren mejorar o quieren evaluar el índice de masa corporal, porque no es la variable principal de estudio, ¿vale? Entonces, los protocolos no están enfocados a mejorar esa variable. Vale. Genial. Vamos a mirar otra preguntita por aquí. Vale. Vale. ¿Usan metodologías como los ambientes de aprendizaje, con esos recursos externos que inviten al movimiento, o el aprendizaje basado en reto o gamificación, pero son buenas formas de camuflar el entrenamiento diferentes cursos de primaria? Muy buena apreciación. Actualmente, por contarte algún ejemplo real, estamos desarrollando una tesis doctoral en Valencia que incluye entrenamiento en educación primaria y secundaria con niños y adolescentes a través de la gamificación. ¿Cómo lo hacemos? A través de gamificación, y dentro de gamificación sabéis que hay muchos tipos de metodología, una más por reto, otra más por juegos. No es que sea yo experto en gamificación, pero este chico que está desarrollando la tesis, Pepe, sí que está muy puesto en este tema. Y lo que estamos comparando es si el entrenamiento de fuerza realizado sin gamificación o con gamificación puede mejorar diferentes variables, como por ejemplo la mejora de la fuerza muscular, etc. Es interesante siempre incluir estas partes, ya sea a través de escape room, a través de gamificación, a través de gamificción, ¿no? Que también está muy de moda ahora. Por supuesto, los ambientes y metodologías activas debieran de implementarse en las clases de educación física y utilizar esta herramienta de entrenamiento de fuerza como un elemento transversal. Es decir, voy a mejorar mis competencias y los contenidos que tengo a través de este elemento, pero no por sí solo. Puedo realizar, como decía antes, un juego de relevos y en cada una de las postas del relevo que realice unos ejercicios de entrenamiento con el propio peso. ¿Estoy trabajando cardiovascularmente? Sí. ¿Estoy trabajando el juego? Sí. ¿Estoy trabajando la relación entre compañeros? Sí. Pero tengo que ser consciente de que el entrenamiento de fuerza tiene que estar de alguna forma. Porque me encuentro que a lo largo de toda la etapa de primaria se utilizan muchos ejercicios de juegos para trabajar diferentes sentidos, promoción de la expresión corporal, pero se trabaja poco la fuerza y encontramos a niños adolescentes luego con mucho sobrepeso y con poca capacidad motora, y eso es un poco lo que tenemos que evitar. Bien, en cuanto a tipos de test, es una pregunta un poquillo ahí extensa, dependiendo también si estoy más en un área más de rendimiento o en un área más de salud, ¿vale? Dependería un poco de eso. En área de rendimiento, pues todo lo que mejoren los KPI, que son los Key Performance Indicators, que son, ¿cuál es el deporte? El fútbol. Pues si en el fútbol el elemento principal es el cambio de dirección, la aceleración, la velocidad, pues voy a coger test que mejoren eso. En el campo de la salud, para mejorar un niño con sobrepeso u obesidad, no voy a utilizar esos elementos, voy a utilizar otro tipo de test. Venga, vamos a abrir micro por aquí y contestamos alguna más. Os recuerdo, para los que habéis llegado ahora o habéis entrado y habéis salido, que tenéis el link. Es un link para acceder directamente, lo voy a poner otra vez por si no, y si no algún compañero que lo ha puesto antes, pues se agradece que lo coloque otra vez, para que os informen sobre una certificación de entrenamiento infantil que hemos creado, además de... A ver, no está en la sesión, vale.
Además, muchas gracias por introducir el Google Form. Además del evento presencial. Ya sabéis que además de acceder al curso, hay un evento presencial de 3 días con todos los gastos pagados, pensión completa, y que si accedes al curso y eres de los primeros, tendrás el pack completo, el curso presencial de 3 días, te van a informar del día obviamente, y aparte de ese evento presencial, el curso online, 100% online. Y os podéis inscribir ahí en ese Google Form para que os informe mi equipo. Bien, venga, ¿alguna preguntilla por aquí? Despegad Sí. micro y tenemos unos minutillos más todavía. Hola, Emilio. Siguiendo con la pregunta de los test, con objetivo de salud, ¿cuál sería? Que ahora mismo lo queremos investigar nosotros en clase para actividad física y salud y estamos investigando sobre la obesidad. Entonces, ¿qué test usarías tú? Bien, aquí depende un poco de la muestra de participantes, del objetivo y demás, ¿no? Cuando hablamos de salud es muy general, ¿no? Podemos ver la salud desde diferentes paradigmas o perspectivas. Por ejemplo, la condición física asociada a la salud. Pues bueno, pues en entrenamiento de fuerza los test ya lo sabemos cuáles son. Los más predictores de la fuerza muscular de los miembros inferiores son el salto de longitud y el salto vertical. Esos son los 2 mejores test que predicen. Luego hay muchos más. ¿Puedo colocar al niño y realizar un test de 5 repeticiones, de 5 RM? Sí, pero si lo que quiero es intentar mejorar una variable de salud, ya me vale con un salto de longitud o con un salto vertical. De miembros superiores, pues cualquier tipo de lanzamiento de fuerza explosiva con un test que evalúe el lanzamiento de balón medicinal o el mismo hand grip si tengo un dinamómetro, súper predictor de la fuerza. Pero test más sencillos, el test de las flexiones, realizar flexiones. ¿Vale? Ahí te ya validado en niños y adolescentes de cuántas flexiones es capaz de realizar el niño y en cuántos segundos. Son test sencillos, de los que me gustan a mí, usables, para poner en práctica mañana mismo y que no se necesita ni un laboratorio ni nada. Eso es un poco la recomendación que te daría. Además, obviamente, de evaluar niveles de actividad física mediante un cuestionario fiable y válido, como puede ser el JAP, el Youth Activity Profile, o también, obviamente, la composición corporal del niño con una metodología pues, que sea adecuada, ¿no? Como puede ser ISAC o cualquier otra. Vale. Bien, vamos a leer ahora. Muchas gracias. Nada, a ti. Vamos a leer por aquí algo. ¿Se puede incluir entrenos diferentes juegos, fútbol, karate, badminton a la hora de entrenar a los niños? Por supuesto que sí, esa es la idea que hemos intentado promocionar en este webinar, ¿vale? Introducirlo de manera camuflada e introducirlo dentro de las prácticas deportivas. Vamos a leer alguna otra. ¿Crees que alguna variable de diseñar el entrenamiento en niños de 4 a 6 años puede ser la competitividad? Ya que en ellos, a esas edades, son muy competitivos. Saludos desde Ecuador. Pues muchas gracias por estar lo primero desde Ecuador ahí conectado, que allí son unas horitas menos. Sí, por supuesto, la competitividad siempre vista desde una perspectiva saludable, buena competitividad. Ahora me toca muy reciente, han hecho en el colegio, en la escuela de mi hijo, han hecho una competición, unos son los amarillos y otros son los azules, compiten entre ellos y compiten ya desde los 3 años, pero de una competición súper participativa, sociable, en la que al final, aunque tengan medalla, van a tener medalla todos, en la que disfrutan a lo largo del curso, hay otro tipo de valores también. Entonces, sí, pero desde una competitividad sana. No os podéis imaginar lo contento que ha llegado mi hijo ahora a casa con su medalla, que además han ganado los azules, que él es azul. ¿Es posible la interferencia justo en la pubertad del desarrollo de capacidades relacionadas con la fuerza, como la velocidad o la aparición de las hormonas? No termino de entender la pregunta, pero sí decirte que tanto antes como durante como después de la pubertad, el entrenamiento de fuerza no va a modificar ninguna otra capacidad de manera negativa. Venga, alguien más por aquí por Zoom, que mi intención es en 5 minutitos cortar, que también sé que tenéis muchas cosas que hacer, y si alguien tiene preguntas, es el momento. Estoy aquí para vosotros. Por aquí otra preguntita, y una vez realizado el test, ¿cómo interpretar el nivel de fuerza? ¿Cómo baremar los resultados? Pues bueno, si, como he comentado antes, esto es como todo. Hay un estudio científico que se publica, que está en inglés, que a lo mejor es algo complejo a la hora de analizar en muchos casos, si no se tiene la formación ahí específica en investigación. Es lo que intentamos a través de estos webinars, es lo que intentamos a través de los cursos
en el mismo evento presencial este que he comentado, vamos a hacer prácticas de los mismos test con niños para que puedan verlo, para que tengan una planilla y sepan cómo evaluar realmente un salto de longitud, algo tan sencillo pero que la mayoría de veces evaluamos mal. O la misma altura del niño, algo tan sencillo pero que muchas veces tenemos un margen de error súper grande. Entonces, es como todo. Hay unos tablas estándares que están en los artículos que los tengo que descargar, que tengo que hacer ese trabajo, que tengo que revisarlo. Todo esto lo intentamos facilitar en los cursos, en estos eventos presenciales, pero por supuesto está todo publicado y publicado en literatura científica de calidad. ¿Algún estudio que evalúe la velocidad de ejecución para estimar la RM en niños? ¿No sería más interesante que un test de 1RM? Pues mira, Miquel creo que es. Me alegro mucho de que hagas esta pregunta porque está muy en boga ahora este entrenamiento de velocidad, aunque llevan muchos años en rendimiento, sobre todo, utilizándolo. Hay muy poquitos estudios. De hecho, ahora estoy colaborando en algunos de ellos que miden este VT, velocidad de entrenamiento basada en la velocidad, o el entrenamiento basado en velocidad, o la prescripción de ejercicios de fuerza basados en la velocidad. Entonces todavía no tenemos suficientes estudios para determinar esas medias de velocidad que pueden estar adaptadas a unos ejercicios u otros. Sí que están en adultos, porque en los últimos 5 años se ha publicado mucho, pero no están en niños. En ello estamos, en crear esos criterios y esos estándares específicos para tener una media y basarnos en esa media para decir, ¿estás en esta RM o estás en esta otra RM? En base a la velocidad de ejecución, que entiendo a lo que te refieres. Por supuesto, es más interesante que realizar un test de 1RM. Hasta ahora toda la literatura se ha basado en 1RM y por eso cuando hablo de las tablas hablo de 1RM. Pero también podríamos hablar de 5RM, de percepción subjetiva del esfuerzo o de carácter del esfuerzo, que también hay datos, ¿vale? Pero muchas gracias de verdad por esta información, por esta pregunta y en cuanto tenga datos, de verdad que os lo voy a hacer llegar. Vale, me gustaría saber si para poder acceder al webinar nuevamente, para poder analizar todos los detalles más detenidamente. En principio, lo que me han comentado, teníamos el webinar ahora en directo. De todas formas, en el grupo WhatsApp podéis hacer, seguramente os cuelguen toda esta información después, incluso podéis, a mi equipo podéis escribir y preguntar todo esto con total tranquilidad, que no hay ningún problema. Hay aquí una mano levantada, ¿quién es? Claudia. Yo, Cuéntame. yo un poco en la línea, bueno, primero darte la enhorabuena por todo lo que estás ofreciendo y toda la cantidad de información. Nada, un poco la pregunta también para saber evaluar un poco la fatiga, el carácter del esfuerzo de los niños, como si a lo mejor, claro, porque haya su percepción del esfuerzo, es difícil, ¿no?, de evaluar. Entonces, si hay herramientas, porque una escala de RP es complicado, pero un poco a ver si hay algo para evaluar la fatiga. Muy bien. Pues mira, para evaluar fatiga, tú misma lo has ido respondiendo. No sé si te refieres a fatiga interna ahí realmente o a qué variable te refieres, pero bueno, he entendido que te refieres a esfuerzo percibido más bien. Las escalas que tenemos en entrenamiento de fuerza son 1, RM, 2, escala de percepción subjetiva del esfuerzo, y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la de Robertson, que está muy bien, porque vienen los dibujitos de niños que van increciendo lo que es la intensidad, ¿no?, de ejecución desde 0 a 10 en esa escala Likert, con los dibujitos ya de niños realizando movimientos de pesas. Sí que los entienden muy bien. Yo creo que a partir de, por lo que yo he testado, a partir de los 8 o 9 años ya empiezan a entenderla mejor y familiarizarse. Esto es como en los adultos, en los primeros entrenamientos no, pero luego cada vez pues, se va acercando más a esa objetividad que buscamos en el esfuerzo. Entonces, yo sí que recomiendo esas. De hecho, yo las he aplicado en bastantes estudios con niños y las entienden muy bien. Te hago esa referencia a la escala de Robertson, por ejemplo, que está adaptada a niños y adolescentes, de fuerza específica. No hablamos de cardiovascular, de fuerza. Luego, con respecto al carácter del esfuerzo, es una medida más de entrenador por preferencias que tengáis. Yo la recomiendo, me gusta más que la 1RM, pero sí que la veo más compleja de cara a un niño. Después de la adolescencia, utilizar carácter del esfuerzo sí, antes de la adolescencia yo diría que no tanto, porque esa percepción de podría hacer 3 repeticiones más es compleja. El nivel de conciencia de
esfuerzo corporal es difícil antes de la adolescencia. Después de la adolescencia, 11, 12 años en adelante, sí que tendría más sentido. ¿Vale? Y espero haber respondido a tu pregunta. Vale, ¿alguna preguntilla más por aquí? Sí, yo trabajo por velocidad y encoder, es muy motivante, por supuesto. Sí, aquí lo que nos referimos más, en mi comentario anterior iba más indicado a prescripción de la velocidad de ejecución para buscar el porcentaje de un ORM. Se puede hacer con un sujeto, pero necesitas varias sesiones para establecerlo. Lo sencillo o lo curioso de trabajar con un encoder y trabajar con la velocidad de ejecución es que previamente tengas ya los estándares, es decir, la media de velocidad de ejecución que se considera en ese ejercicio óptima. Y eso, como digo, esos datos no los tenemos todavía en niños y estamos en ello. Pero sí, trabajar por velocidad está genial, siempre que sepa cuál es el objetivo un poco, ¿vale? Y también teniendo en cuenta que un encoder pues puede trabajar el entrenamiento personal con un niño, pero difícilmente va a tener 10 encoders. Venga, pues vamos a cerrar con alguna última preguntilla por ahí. Como pone aquí, tema últimamente generado alguna controversia y pone pruebas físicas en secundaria, sí o no. Si es que sí, ¿cuáles? Bueno, recordar antes de responder la última pregunta que tenéis el link por ahí de Google Form para acceder a la información del curso y el evento presencial de 3 días, que lo ponga quien pueda por aquí, porque parece ser que a mí no me deja, y luego igualmente creo que lo van a poner por el chat, y si no estáis en ese WhatsApp, por favor escribir a la editorial para que os integren dentro del mismo. ¿Vale? En ese mismo link ahí dejáis la información y os informan de todo. Pruebas específicas de secundaria para cerrar ya el webinar. Mi opinión es sí, pero menos y más a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho toda la vida? Utilizar las 2 primeras sesiones o una sesión con multitud de pruebas de condición física. Mi recomendación basada en la experiencia. Si utilizáis 2 sesiones para evaluar muchísimas variables, muchísimos tests, además de que vaya a perder mucho tiempo de compromiso motor en los niños, estoy seguro de que no vais a utilizar tantos datos. Yo utilizaría 2, 3 tests que sé que son súper predictivos, como el salto de longitud, el salto de altura, podéis utilizar uno de los 2, el lanzamiento de balón medicinal y un test de push-up de flexiones, si no tenéis ningún tipo de material en clase. Y lo utilizaría en el inicio y, como eso se tarda muy poquito, porque son test que en 1 minuto ya lo ha hecho el niño, lo utilizaría eso a lo largo del tiempo en 3, 4 medidas longitudinales a lo largo del curso para ver la evolución. Os sorprendería, porque yo lo he hecho, es ver los datos después de Navidad. Los datos después de Navidad, incluso si evalúa a los mismos niños en el siguiente curso, los datos después del verano. Ahí os vais a dar cuenta de lo poco que se mueven los niños. Cómo los niveles van aumentando de manera progresiva, pero luego bajan en el verano y bajan mucho después de Navidad. Así que mi recomendación, test de secundaria sí, pero test físicos pocos y evaluados a lo largo del tiempo. Por supuesto, un pretest al menos y un posttest, antes y después, para evaluar el cambio en los niños, que en definitiva eso va a dar respuesta de si lo que estáis haciendo está realmente teniendo un efecto en estos jóvenes. Bueno, pues yo creo que hemos contestado ya todas las preguntas. Simplemente a los que quedáis aquí, que sois ya unos valientes, seáis de España o de otros países, daros de verdad las gracias de verdad. Si no ha llegado el tema del libro, digo que simplemente tengáis un pelín de paciencia, porque en toda España ya prácticamente ha llegado, raro es quien no le ha llegado. Han enviado ya a bastantes casas, ya bastantes hogares allá en Sudamérica, y a diferentes países de Europa también ha llegado. Así que estará al llegar. Por favor, escribir a la editorial y ellos informan. Y como digo, quien esté interesado en este tema del curso más el evento presencial de 3 días, que escriba en el Google Form, sin ningún compromiso, por supuesto. Le informa el equipo de los días, del precio, de todo. Y de verdad lo que sí que tengo segurísimo es que vamos a disfrutar mucho. Porque lo que tengo en mente, si sale hacia adelante la mitad de las cosas que tengo en mente, ese día vamos a disfrutar mucho. Así que nada, muchísimas gracias y vamos sí, este es el grupo de WhatsApp, te lo agradezco que lo introduzcas por aquí, Avian, y muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Quedo a la espera de cualquier información, cualquier duda que tengan. Estoy disponible en redes sociales, también en el grupillo este que hemos creado. Esperamos que haya interacción y todos los bonus, todo eso,
lo estáis teniendo de manera progresiva. Sé que ha tardado, sé que las cosas han tardado más de la cuenta, pero va a merecer la pena, de verdad. Un honor tenerlo aquí delante y muchas gracias. Nos vemos muy prontito. Un fuerte abrazo. Hasta luego, compañeros. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, que pasen bien. Muchas gracias, Martín. Un saludo, Emilio. Un abrazo fuerte. Gracias, Jairo. Gracias, Emilio. Un saludo, Emilio. Muchas gracias por el libro y por este webinar. Me ha encantado. Cuidaros. Gracias a ti, Juan.